El factor humano. Identificamos como factores humanos varios aspectos. El ser humano recibe estímulos desde el exterior, percibe. La percepción es uno de los factores. Después de ello, procesa esa información y la convierte en conocimiento, genera aprendizajes concretos, se comunica y se interrelaciona con los demás o con otros artefactos. Aquí están los principales factores que nosotros atenderemos. La percepción. ¿Qué entiendes por percepción? ¿Cómo es que percibimos? Piensa un momento en ello. Nosotros queremos aportar algunos elementos claves. Hay 3 componentes. El físico, nuestros sentidos y sus limitantes, los cognitivos, nuestros saberes y los sociales, lo que nuestro grupo tiene como cultura y nos comparte, que también afecta la percepción. En el componente físico, pues está enmarcada nuestra percepción en las limitantes que tienen nuestros propios sentidos. Nuestra anatomía, nuestra fisiología los establecen. Hay cosas que podemos percibir y cosas que no. Algunos ejemplos de ello. La bala, la planta creciendo, los rayos infrarrojos. Si te asomas a la liga que está indicada, podrás ver uno de estos ejemplos en vivo. El componente cognitivo. Hay que decirlo, la percepción se influye por lo que sabemos, las disposiciones de cada sujeto. Si observamos estos objetos que se presentan a la derecha, tendremos ideas concretas al respecto, dependiendo de nuestra experiencia con ellos. Si agregamos algunos otros elementos, veremos cómo nos influye también el contexto. No es lo mismo ver un corcho cualquiera en una posición o en un lugar que en algún otro sitio específico. Por ejemplo, aquí. ¿Qué pasa a la hora que observamos esta botella? Es la imagen de una botella y la imagen del corcho. Sin embargo, genera nuevas connotaciones para nosotros. Ten presente que el conjunto de estímulos se interpreta de manera íntegra. Todo el grupo. No se lee solamente el objeto corcho o el objeto botella. Lees la imagen completa. El medio en el que están ubicados también nos influye. Cuando lo vemos en vivo, cuando lo vemos en una fotografía, cuando lo vemos en una animación o en el cine, en una película. ¿Observaste el texto que apareció aquí? Vamos de nuevo con él. Presta atención. ¿Qué dice el texto? Ahora lo puedes ver bien. Lo más probable es que hayas dicho the cat, a pesar de que la H y la A están configuradas de la misma manera. Esto tiene que ver con el reconocimiento de patrones y el ajuste que de tales patrones hace nuestro organismo y nuestra mente. Tenlo presente, esto se presenta en muchos casos. El componente social o cultural. Hay una fuerte relación obviamente con el componente cognitivo. De alguna manera conforma también parte de nuestros saberes. Sin embargo, lo identificamos como diferente por referir a aquellos elementos que son parte del saber social, son parte de la cultura en la que vivimos, de las cosas que asumimos como nuestras aún sin darnos cuenta. Piensa en un ejemplo al respecto. Ya habíamos mencionado los patrones. Aquí aparecen nuevamente. Observa cómo estos patrones, el de las letras, tiene diversos componentes, los diversos componentes participando, tanto el físico como el cognitivo y el social. No importa la forma de la letra
las muchas variantes que vemos de una a otra, terminamos por reconocerla. Claro, mejor aún si se encuentra en un texto y en un documento. Algunas teorías al respecto de la percepción. La concepción ecologista nos dice fundamentalmente que el sujeto tiende a explorar. Cada vez que se le presenta un objeto, de inmediato intenta reconocerlo. Aparece el concepto central de affordance. Es también uno de los principios generales de diseño, que tiene que ver con que los objetos nos comunican un significado propio. Un botón nos dice que es para oprimirse, una silla que es para sentarse. Esto es parte de la posibilidad de construir interfaces intuitivas. Veamos un ejemplo de cómo opera la concepción ecologista. Presta atención nuevamente a la imagen que aparecerá. ¿Qué ves en ella? ¿Lograste identificarlo? Intentémoslo de nuevo. Seguramente distingues algunos de los objetos. Es una fotografía en alto contraste, pero nos permite, por esta natural tendencia a explorar, identificar el elemento que se presenta ahí. Otra teoría fundamental para nosotros es la Gestalt. Si bien es una corriente de la psicología moderna, nos aporta algunas cosas interesantes. Asume que nuestra mente configura los estímulos, nuestra percepción, o lo rescata del pensamiento y de la memoria a partir de una serie de leyes que ellos han identificado. Estas leyes podrías utilizarlas también para el diseño, no solamente como un ejercicio de percepción. Veámosla. El principio de proximidad. Cuando están los objetos juntos, los leemos juntos. No hablamos de 3 esferas o de 3 bolitas en la parte de la derecha. Vemos el conjunto de estos objetos. Principio de proximidad. El principio de similitud. Justamente hablando de los patrones que mencionamos hace un momento, sería un nuevo ejemplo de esto. En este caso hay un patrón que se repite y así lo observamos y lo reconocemos de inmediato. De nuevo, no lo identificamos como objetos independientes. El principio del destino común. Los objetos, por su forma, parecen generar una dirección. Tal es el caso de la imagen. Caminan, se convierten en líneas que tienen una dirección particular. Están organizados como un grupo. El principio de continuidad. Con algunos elementos similares al anterior, los objetos son organizados como un todo. En este caso se ubican en la misma línea y parecen de nuevo seguir una misma dirección. Algunas personas incluso interpretan esto como un objeto concreto. Lo refieren a alguna flecha, algún avión, algún ave. Parece extraño, pero así es. El principio de cierre refiere simplemente la tendencia que tenemos a completar los objetos aunque no estén completos por sí mismos. Igual que el anillo primero, lo vemos como un círculo aunque detectemos perfectamente que no está completo. El principio de isomorfismo. La persona reconoce o asocia los objetos con otras formas similares que ha visto antes y a partir de esta asociación da una interpretación del nuevo objeto. Principio de figura y fondo. Somos capaces de identificar ambos conjuntos. Si prestamos atención al dibujo en negro, veremos la copa. Si vemos esta pequeña delimitación que existe en el cuadro y refrescamos nuestra vista para centrarnos en los objetos en blanco, identificamos unos rostros. El principio de simplicidad. La gente visualiza de acuerdo con la manera más simple de agrupar los objetos.
el hecho de agrupar en sí mismo es una forma de ayudar a la comprensión del sujeto. Principio del punto focal. Si hay algún aspecto de la imagen o del conjunto de la interfaz resaltado, tenderemos a mirarlo de manera particular y tenderemos también a sostener la atención en estos objetos. ¿Puedes pensar en maneras de resaltar un objeto? El principio de simetría. Debe balancearse la distribución de los objetos o ser simétrica para que sean vistos como un todo o apreciarse como completos. La simetría, sin embargo, en ocasiones nos juega a veces un poco rudo con nuestra percepción. Observa las imágenes siguientes. Sin duda conoces a esta persona. ¿La identificas? Es muy probable que sí. ¿Qué pasa si desplegamos su rostro en un ejercicio simétrico? Un poco extraño, ¿no? Algo cambió. ¿Qué pasa si usamos ahora la otra mitad de su rostro para repetir este ejercicio simétrico? Es otra persona completamente diferente. Ratificamos simplemente que el rostro de las personas no es simétrico. En resumen, hay 3 factores que afectan la percepción: físico, cognitivo y social o cultural. La percepción está enmarcada, por tanto, en la constitución de la persona. Nuestros sentidos tienen límites. Lo que sabemos, nuestra experiencia personal, modifica también la percepción, al igual que lo hacen la cultura y las relaciones sociales. Por último, recordar algunas de las teorías, como la ecológica, que nos dice que la persona explora de manera natural y luego tiende a completar o interpretar lo percibido. Hay teorías que explican esto. La Gestalt nos dicta una serie de principios que nos permite justamente pensar no solo en cómo opera la percepción, sino en utilizar estos principios para diseñar nuestros propios objetos y facilitar la conducción del usuario, la percepción y atención del usuario.